Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Cuetapúa. Acá estoy con Horacio Morano. Somos Hola, buenas tardes. los profesores de Teoría 1 y 2 del taller número 2, turno tarde. Aclaro todo esto porque a veces ha habido algunos errores de inscripción que tienen que ver justamente con eso. La denominación muchas veces del taller confunde a los estudiantes. Bueno, nos está asistiendo en esta grabación Willy Castellani, que es uno de los jefes de trabajos prácticos del taller, a quien le agradecemos de antemano. Vamos a abordar una asignatura que nosotros la entendemos como la necesidad de un campo de reflexión teórica. Eso está en nuestra propuesta pedagógica y eso es lo que nosotros entendemos de ella. Ahora voy a salir de la pantalla para que los acompañe un poco mi voz y vamos a hacer unas pequeñas reflexiones como para darles la bienvenida. ¿Por qué teoría de la arquitectura?, nos preguntamos. ¿Por qué la necesidad de esta asignatura? ¿Por qué una asignatura más en el plan de estudios? Les recordamos que esta asignatura se incorpora al plan de estudios a partir del cambio del plan 5 al plan que actualmente estamos desarrollando en la facultad. La teoría, en realidad, es el conocimiento, ¿no? La búsqueda de la verdad. La poesis es la realización de buscar, crear algo. Y la praxis es la acción, es la búsqueda de la resolución de problemas de una manera práctica. La palabra teoría proviene del griego y se refiere a un pensamiento especulativo. Al igual que la palabra especular, tiene relación con ver y con mirar. Proviene de teoros, que es el espectador, y está formada por dos partes. Tea, que tiene que ver, que significa vista, y orar, que tiene que ver, que significa ver. Esta asignatura, cuando yo cursé la carrera, por ejemplo, se daba, y después fue sacada del plan de estudios. Bien, nunca se supo por qué. Cuando la propuesta del nuevo plan la incorpora, nos pareció que fue muy importante empezar a apoyar todos los fundamentos teóricos que hacen al ser arquitectónico en su sustento real de teoría de la arquitectura, ¿no? La asignatura fue aprobada para primero y segundo año de la carrera, de manera tal que a nosotros nos obligó a pensar una asignatura que, aún perteneciendo al área de arquitectura, debía construirse como un espacio de reflexión autónomo, aunque tenía que preservar vínculos y articulaciones necesarias para nutrirse de la praxis proyectual y viceversa. La praxis proyectual nutre a la teoría. Nos decía en una cita que hace en su libro Intercambios Marcos Vinograd, que es nuestro referente teórico más importante en esta materia, a su vez citando a Marx, que lo que importa no es comprender por qué el arte griego se dio en su tiempo, lo que importa es comprender por qué el arte griego nos sigue pareciendo arte, desaparecidas todas las circunstancias materiales, culturales, tecnológicas que le dieron origen. Entonces entendemos nosotros que esta asignatura, y esa fue nuestra propuesta, esta asignatura abre la oportunidad de integrar conocimientos que se van adquiriendo, construyendo y creando en el resto de las áreas y asignaturas de la carrera. Es una materia abierta,
crea un espacio de reflexión y de análisis sobre qué, cómo y para qué de la disciplina, insertándola en un proceso más amplio, el de la construcción del hábitat. Por eso nosotros siempre, en todos nuestros módulos, después le vamos a explicar un poco la mecánica de cómo se desarrolla la materia, siempre tienen un apéndice que habla de la naturaleza, la sociedad y el arte. Y todo eso hace alusión a la construcción del hábitat. Esta es una materia que a nosotros se nos hace casi natural vincularla al taller de arquitectura, porque obviamente es lo que nutre conceptualmente al taller de arquitectura. Y a esta altura del desarrollo de esta asignatura en el contexto de la carrera, podemos evaluar como muy positiva la incorporación de la misma, ya que lo vemos también, nosotros también somos profesores de un taller vertical de arquitectura, lo vemos también reflejado en los proyectos, de manera tal que los proyectos pasaron a tener todo el fundamento teórico necesario para sostener las ideas, porque las ideas en verdad no pueden estar fundadas en un capricho, las ideas en realidad tienen que estar fundadas en conceptos que son teóricos. Esta asignatura para nosotros es, casi les diría, un placer darla, porque siempre aparecen situaciones diversas que hacen que esta asignatura sea distinta, ¿no? Vamos a estar articulando temas y problemas que vamos a ir abordando desde el taller. Cuando nosotros iniciamos nuestra exposición, siempre usamos la visión del mundo, que es la imagen que viene a continuación, con ese ojito en la que mira el mundo. Y esta imagen, la incorporación del ojito, y mirar al mundo con ojos de arquitectos es nuestra consigna más fuerte. Nosotros en esta consigna es que logramos decir que salimos, y ahora vamos a la otra imagen, de este mundo que es tan nuestro, de este mundo que es tan interior, de este mundo que está tan encerrado en una cueva, podría sugerir el dibujo de Le Corbusier, donde también se definen unas líneas que hacen alusión a una situación de hábitat, de este mundo que es tan personal a un mundo en el que empezamos a relacionarnos todos, a mirar el mundo con unos nuevos ojos, que son los ojos de arquitecto. Esa imagen del globo terráqueo y esta imagen que acompaña tienen que ver con eso, ¿no? Con una nueva manera de mirar. Y eso es tan simple, porque todos tenemos que ir educándola, y tan compleja también, ¿no? Porque a mirar estamos acostumbrados todos. Bueno, ahora esta disciplina nos va a ayudar y nos va a demandar que estemos atentos a muchas otras cosas en nuestra acción de mirar. Bueno, presentado esta primera parte de la asignatura, vamos a hacer un recorrido por 10 módulos de teoría. Los 5 primeros aparecen en teoría 1 y los 5 segundos aparecen en teoría 2. En algunos casos, los módulos que aparecen en teoría 1 son bastante iniciáticos, ¿no? Hablan de los inicios de todas las cosas, ¿no? Hablan de buscar un concepto, de buscar un inicio, de empezar a descubrir cuáles son los materiales que hacen a la arquitectura, de construir esta mirada, que tiene que ver un poco ¿no? Con el hombrecito que salía de la cueva y empezaba a mirar el mundo, y empezar a ensayar esta cuestión de la ligazón que hay entre la teoría y el proyecto. No hay proyecto sin teoría, y no hay teoría que valga por sí sola sin tener un proyecto en donde poder leer. ¿Sí? Y ya el segundo año
lo que va a hacer es permitirnos profundizar en la teoría del proyecto, en la arquitectura y la ciudad, arquitectura-ciudad, los materiales de la arquitectura un poco más vamos a ver, y después esa construcción de la mirada la vamos a complementar con el proceso del diseño y el proceso creativo, que son procesos complejos, intelectuales, sensibles, donde interviene y empezamos a explorar, empiezan a rendir los frutos esta cuestión de construir nuestra mirada. Y la asignatura, bueno, es una asignatura que se da en 2 años, ¿no? La asignatura cierra con esta posibilidad de entender que el proyecto arquitectónico es una cuestión integral, ¿no? Y en cierta manera, sí. Verónica, lo que vos también explicás con esta síntesis, nos deja abierta la ventana de que la teoría es un proceso creativo, o sea, no es que la teoría sea algo que se escribe y se trae, no es un dogma, ¿no? O sea, esa diferencia que hay entre la teoría y el dogma. La teoría es un proyecto en sí mismo también, que se construye y está en continuo cambio. Por eso que está tan cerca del proyecto arquitectónico. En un momento no se puede distinguir, porque la teoría es proceso creativo también. Vamos a ver a través de diferentes ejemplos de arquitecturas, de pensamientos, de textos, cómo a medida que va evolucionando la disciplina arquitectónica, va evolucionando y va cambiando también la teoría. Y en eso que vos decías ahí de la mirar el mundo con ojos de arquitectos, es que de la misma manera que uno opera en el mundo, que vamos a operar a través del proyecto, es también la manera que uno lo mira. Entonces la teoría tiene esos 2 roles. Es para interpretar el mundo desde nuestra particularidad y desde nuestro punto de vista como profesional del espacio, y para operar sobre el mundo. Entonces ahí es lo interesante de esa integración. Por eso teoría pertenece al área de arquitectura, a los talleres de arquitectura, porque es una herramienta que simultáneamente nos sirve para interpretar el mundo y para operar sobre el mundo, para cambiarlo. Es como cuando en un momento en la historia del pensamiento cambió, ¿no? La filosofía, ¿no? Cambió, que simplemente sea interpretación de la realidad para hacer transformación de la realidad. Y a mí me parece que es la clave de que, por lo menos, cómo nosotros entendemos a la materia, ¿no? Como una herramienta de transformación de la realidad, una herramienta muy fuerte de transformación, y en continuo proceso de cambio. Hay una frase que a nosotros nos gusta mucho del artista plástico Vigo, ¿no? Esa usina permanente de caos creativo, ¿no? Esa ventana al caos que dice otro filósofo, Castoriadis, ¿no? La realidad entendida como caos creativo, pero como caos fundante y progresivo, en el buen sentido de la palabra. Por eso, este gráfico, ¿no? de estos módulos que se va fusionando uno con otro, y cuando me planto en el módulo 1, estoy en cierta manera como si estuviéramos jugando al pool, ¿no? O unas bolas, donde toco una bola y me pone en movimiento el resto de bolas, y están continuamente en movimiento. Por eso está muy bien que tengamos siempre en mente, sobre todo cuando vayamos avanzando en la materia, los módulos anteriores. O sea, vamos arrastrando cada módulo en esta especie de avance progresivo para conceptualizar la integralidad del proyecto arquitectónico, que sería un poco el cierre, que es el último trabajo que vamos a hacer en Teoría 2. Seguimos, pero a ver cómo acá viene muy bien cada uno de los sí, me quedé ahí pensando que, no sé si lo he mencionado en otras ocasiones, pero ese dibujo de esos bolos que se juegan en un billar, ¿no? Pertenece a Willy Castellani, en el inicio de la asignatura, pero nunca lo habíamos mencionado. Bueno, vale el reconocimiento para Willy. El primero de los módulos habla de
la arquitectura en búsqueda de un concepto. Y ahí nos dice que la definición de arquitectura es tan vasta como su amplio campo de acción. Cualquier definición del término es una aproximación, esto ténganlo presente, ¿no? Es una aproximación, no es una certeza, no es absoluta, nada queda excluido. Estamos aproximándonos a pensar o a definir un concepto de arquitectura. Preferimos por eso hablar de concepto, que es un término más profundo y que a la vez puede recorrer esa cultura universal. Porque nosotros, acá tienen que estar definidas las primeras nociones del proyecto, ¿no? Algo que no existía, cobra cuerpo. ¿Qué es eso? Nosotros empezamos a... Y sí, porque es un acto creativo, es lo que decía recién Horacio, ¿no? Después, todo hecho construido merece una reflexión, por eso nosotros vamos a hacer un recorrido por una serie de obras para auxiliar también de alguna manera esta reflexión, para ayudar a que esta reflexión que tenemos que hacer sobre la arquitectura pueda ser vista, pueda ser aprendida también, aprendida con H, o sea, no solamente aprendida, sino que además es incorporada a partir de un hecho construido, ¿no? También vamos a indagar en esto que es muy fundamental y que un poco lo recorre este proyecto de la definición de la casa que Le Corbusier le hace a sus padres en el lago Alemán, que cada hecho arquitectónico siempre forma parte de un hecho mayor. Nosotros acá tenemos un dibujo donde aparece indicado en el medio del dibujo el lago Lehmann, y aparece un boceto de cómo esa localización de ese lugar se relaciona, ¿no? Con Marsella, con Milán, con París, con Berlín, con Múnich, o sea, con Viena. ¿Cómo va ese lugar? ¿A qué distancia se encuentra en un sistema mayor geográfico, si quieren, que lo comprendan? En la próxima imagen vamos a tener una aproximación aún mayor, ¿no? Que nos habla esto, ¿no? Que cada hecho siempre va teniendo una referencia mayor, ¿no? Que son como las partes de un hecho arquitectónico. Aunque parezca mentira, en estos pequeños gráficos ya empieza a vislumbrarse un hecho arquitectónico, ¿no? Porque empieza a entenderse que hay una idea integral detrás del proyecto, ¿no? Que es un poco como nosotros terminamos la materia, ¿no? Acá en estos gráficos que hace Le Corbusier con tanta claridad conceptual, porque son gráficos que uno podría decir, pero como es un dibujo, parece un dibujo de un niño, sí, pero son dibujos que en realidad traducen claridad de concepto, ¿no? Si uno se pone a estudiar cada uno de estos gráficos, se entiende perfectamente cuáles son los conceptos que los abarcan, ¿no? Porque en el gráfico que apareció en tercer lugar podemos decir perfectamente que ese ojito del hombre está mirando un paisaje donde aparece un lago, en este caso el lago Lehmann, el marco o el fondo o el telón del lago son unas montañas, y aparece un terreno que en realidad tiene que buscar esa forma alargada. ¿Por qué? Porque aparece la primera intención, es ver ese paisaje, es la contemplación del paisaje. Eso es un concepto. Y eso empieza a definirse en estos 4 dibujos de Le Corbusier. Ya después apareció un terreno, ¿no? Ya después apareció una toma del terreno, el terreno abre una ventana mayor, en donde después se desarrolla la casa, y el terreno contiene y arma una ventana mirador, donde después el hombre no se siente tan expuesto frente a la naturaleza también. Porque uno tiene que empezar a comprender que uno se expone, uno está expuesto, está indefenso en la naturaleza. Por eso también siempre anda en búsqueda de un cobijo, ¿no? Y eso tiene que ver con la condición del habitar. Todos estos conceptos son los que vamos a ir buscando. Por eso siempre decimos que al concepto de arquitectura siempre hay que sumarle la naturaleza, la sociedad y el arte. En el módulo 2, que es la búsqueda de los inicios,
decimos que algunos teóricos insisten en discutir cuál es el origen de la arquitectura y pueden perder un tiempo tremendo en discutirlo, ¿no? Pero quizás lo importante sea proponer la noción de proceso en la construcción del hábitat y en el campo disciplinar, ¿no? Hay una arquitectura que es popular, que nosotros hacemos búsqueda de esa arquitectura porque entendemos que ahí hay encerrados conceptos, que tiene que ver con eso, con la sabiduría popular, que puede ser la tienda, la cabaña primitiva, hay muchos modos de habitar de las culturas antiguas, ¿no? Pero en realidad, y después hay un punto en que empezamos a reflexionar también sobre el hombre y el hábitat, y la creación del hábitat, del hombre, la mujer y la creación del hábitat, ¿no? Y ahí el origen de las ciudades, ahí podríamos decir que está el origen de las ciudades. Entonces, toda esta cuestión también nos ayuda a nosotros a construir la disciplina, ¿no? Y a empezar a construir el oficio de ser arquitecto. Todas estas cuestiones abonan la disciplina. En nuestro módulo 3, que ya vamos a estar promediando la asignatura Teoría 1, lo denominamos los materiales de la arquitectura, parte 1, nos apoyamos en el texto de Moholy-Nagy, que describe con claridad la necesidad de construir la propia valija de herramientas, un conjunto de principios e ideas básicas que aportan al proyecto argumentación, racionalidad y orden. Y ahí vamos a empezar a entender desde el campo teórico, siempre a través del análisis de las obras, ¿no? Las nociones de espacio y gravedad, lo que define el punto, la línea, el plano y el volumen, que un poco son los gráficos que van apareciendo ahí arriba, también que nos ayudan a leer esto. Lo que produce la luz, la sombra, la textura, la condición de ser transparente, un espacio o una habitación, o de ser translúcido, la condición de iluminación al ras, de iluminación cenital, de iluminación... O sea, todas estas condiciones que van a hacer a otros conceptos que tienen que ver con la escala, con la proporción. Y después también vamos a entrar en todo el análisis de la geometría y el dibujo como una herramienta y como un instrumento ordenador. A mí, yo cuando dibujo arquitectura, cuando dibujo el boceto de la arquitectura, estoy empezando a poner orden a mis ideas. Y de eso de alguna manera se trata. Después en el módulo 4, ¿no? Cuando vamos a decir que vamos a construir la mirada, nos valemos de este hermoso boceto que hace Le Corbusier cuando hace un viaje de estudios y captura, se apropia de la visión de Atenas y de las ruinas atrás. En realidad la construcción de la mirada, decimos que el arquitecto, nosotros partimos de la premisa o del concepto que es un especialista el arquitecto en la organización del espacio, ¿no? Pero también, y ahí nos vamos a la primera imagen del mundo, ¿no? de mirar el mundo con ojos de arquitecto. Por eso decimos que estamos en condiciones de definir desde qué lugar nosotros vamos a mirar el mundo para abordar la disciplina, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer todas las cuestiones que tienen que ver con la propia idea de la arquitectura, probablemente empecemos a entender que en algún momento la arquitectura formó parte de los manuales, ¿no? Estuvo en tratados de arquitectura, y después empiezan a incorporarse también, cada vez con más claridad, esta cuestión de que el arquitecto está al servicio de la sociedad, ¿no? Esa es una de las metas, es uno de los objetivos, una de las construcciones, es un proceso formativo que hay que tenerlo siempre presente. Porque el arquitecto y el oficio del arquitecto, en definitiva, están abocados a la construcción del mundo material.
Hay que aprender a ver, hay que aprender a mirar, hay que saber leer la forma, todo eso hace alusión a esta construcción de la mirada. Y por último, en el módulo 5, ya casi para terminar nuestro año, aparece teoría y proyecto, la primera parte de teoría y proyecto. Acá teníamos otras imágenes que acompañaban esta construcción de la mirada, ¿no? Siempre tenemos la ayuda de Le Corbusier nosotros para explicar nuestros conceptos. Teoría y proyecto, la primera parte de teoría y proyecto, donde el pensamiento proyectual nace con el movimiento moderno e inaugura un modo no tradicional y original de pensar un problema específico. Y acá empiezan a aparecer todas estas cuestiones de sitio, programa, memoria, de las escalas de la arquitectura, las escalas del proyecto arquitectónico, el programa arquitectónico como eje en la construcción de la obra, las dimensiones que vamos teniendo con la escuela, la escuela y la ciudad, la casa, la primer banda, aparecen 3 casas, la escuela, aparecen esas 3 escuelas, y la ciudad, ¿no? como el mundo. Por eso, Vero, que están estratégicamente colocados, ¿no? El tema de la teoría y el proyecto parte 1, ¿no? Terminamos los módulos de teoría 1 con este tema e inauguramos el teoría 2 con este mismo, ¿no? Con teoría y proyecto parte 2. Es un poco para reforzar esta idea de la importancia que le damos al proyecto de la arquitectura como una teoría en sí misma. O sea, es muy difícil separar una teoría del proyecto. El proyecto, decimos nosotros, que es la teoría de la arquitectura. Y bueno, entonces ahí en ese sentido, en esta placa se ve muy bien, porque prácticamente todos los 12 talleres de la facultad trabajan sobre estas instancias, ¿no? Un trabajo de vivienda, un trabajo de equipamiento, y sobre todo en los últimos años un trabajo de proyecto urbano. Entonces también tiene que ver un poco eso que decimos que es un ámbito de reflexión en el sistema de los talleres de arquitectura. Pero justamente la idea de la materia no es tan importante definir una teoría en abstracto, sino descubrir dónde hay teoría. De la misma manera como uno puede descubrir dónde hay arquitectura. O sea, un arquitecto como Van Eyck encontró que hay arquitectura en esas tribus africanas, por ejemplo. Y eso creo que es lo innovador y lo nuevo de la visión que le queremos dar a la teoría. O sea, encontrar dónde hay teoría, dónde hay arquitectura. Y ese es un proceso creativo que, bueno, que los invitamos a compartir con nosotros, ¿no? Descubrir dónde existe la teoría y en dónde se encuentra la arquitectura. Lo vamos a encontrar desde una obra compleja como esta escuela en Basilea de Hannes Meyer, pero también lo podemos encontrar en esa pequeña tribu africana, cuando ellos distinguen, ¿no? Que hay una tipología que tiene una forma redonda con un techo en cono, que es donde está el granero, y hay otra tipología que tiene planta cuadrada, que es donde está el dormitorio del patriarca, del jefe de familia. Y ahí hay arquitectura, sin lugar a dudas, hay forma, función. Entonces ese es un poco este desafío y esta aventura que los invitamos a compartir, ¿no? Descubrir dónde hay teoría en la realidad, en los proyectos de arquitectura. Y ahí es donde nos vamos a abrir el campo de interpretación y de lectura y de operar en base al proyecto. Cuando pasamos ahora, bueno, ahora acá está en negro lo que va a ser teoría 2. Teoría 2, vamos a continuar
con ese concepto de la teoría y el proyecto en parte 2, y un poco como decíamos recién, o sea, en lugar de definir en abstracto, ¿no?, qué es la teoría y qué es el proyecto, preferimos, ¿no?, analizar proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar en este primer módulo el que se llama la biblioteca, para encontrar en esos proyectos, y en función de esa forma arquitectónica, en función de ese diseño arquitectónico, qué teoría encierra hacia atrás. Hasta podríamos decir que es como una especie de destilación, o en términos de Foucault, de construcción, ¿no? De construimos el proyecto, lo partimos en pedazos y vamos armando el rompecabezas de todas esas teorías que lo fueron conformando. Eso va a ser un poco en las primeras clases, vamos a alargar con el tema de la biblioteca, para entender qué teoría y cómo ese proyecto es solidario con una teoría, ¿no? Y se va integrando. Vamos a tomar el tema de la biblioteca, vamos a tomar un caso específico, el concurso de la Biblioteca Nacional, ganado por Clorindo Testa y construido, o sea que es una obra construida que la podemos ver, visitar, y podemos comprobar la totalidad del proceso arquitectónico, ¿no?, en su evolución. Y vamos a leer también un texto muy lindo de Borges sobre cómo se imagina él, cómo tira una teoría de lo que debe ser una biblioteca para él, ¿no?, a partir de una idea, la biblioteca de Babel. En el segundo módulo, que tiene que ver con el concepto de arquitectura ciudad, ¿no? Acá nosotros pusimos arquitectura y ciudad, pero nos vamos a encargar de fusionarlo en el sentido de que para nosotros no hay diferencia entre arquitectura y ciudad, por eso que vamos a avanzar sobre un texto teórico escrito en el libro Las escalas del proyecto, un poco expresando todo el espesor conceptual de Marcos Vinograd, cuando él desarrolla ese concepto de arquitectura-ciudad. Y en este caso, un ejemplo del último Le Corbusier, que es una de las últimas obras de Le Corbusier, en donde, fíjense la fuerza de la impronta de esa obra de arte monumental que es la ciudad de Venecia, en donde cuando Le Corbusier tiene que operar, ¿no?, con un hospital sobre esa ciudad, le hace reformularse prácticamente toda su teoría de ciudad, ¿no?, y empieza a entender las leyes de la ciudad de Venecia, ¿no?, y en lugar de formular, ¿no?, como había hecho en la ciudad ideal, ¿no?, hacer tabula rasa a la ciudad y trabajar sobre cuerpos separados, se integra a la ciudad de Venecia, ¿no? O sea, cómo comprender las leyes de la ciudad, comprender las leyes de la sociedad que habita esa ciudad también influencian enormemente, inclusive a un arquitecto que ya viene con una teoría muy clara y muy formada sobre la arquitectura. Vamos a trabajar sobre un texto muy lindo también de Italo Calvino, sobre las ciudades invisibles, y vamos a ser muy concretos porque vamos a analizar el eje monumental de la ciudad de La Plata, y vamos a analizar 3 edificios construidos en diferentes funciones, como el pasaje Dardo Rocha, como el Teatro Argentino de La Plata, y como las torres administrativas del centro gubernamental en frente a Plaza Moreno. Así que vamos a bajar a la realidad, y vamos a tener la posibilidad de que, si nos permite el tiempo, de poder visitar las obras y reflexionar sobre un hecho construido y en uso. El módulo de los materiales de la arquitectura, parte 2, también nosotros le damos muchísima importancia, por eso también hay un módulo de materiales de arquitectura, parte 1, en teoría 1. Y la idea es trabajar sobre la vivienda social. Vamos a trabajar sobre cuáles son los elementos que conforman como material la arquitectura. No solamente el material en el sentido
de la materia, ¿no? El hierro, el hormigón, el vidrio, o la forma que la arquitectura adopta a partir de la utilización de esos materiales, sino que consideramos también que hay otros materiales, en este caso en el trabajo de la vivienda social, que vamos a analizar un concurso en Perú, vamos a considerar que también lo social, las necesidades de las clases populares, las necesidades de la participación del usuario en la conformación de su hábitat, también conforma un material que el arquitecto debe interpretar y debe moldear. Y vamos a analizar 3 ejemplos muy interesantes, que son de arquitectos que en ese momento estaban avanzando, inclusive James Stirling era premio Pritzker de la arquitectura, y como esos 3 arquitectos, tanto James Stirling como Christopher Alexander o Aldo Van Eyck, interpretaron como material de proyecto, ¿no? la cultura popular de la ciudad de Lima, las necesidades de las familias, las necesidades de trabajo, las necesidades de una vida social integrada, y vamos a introducirnos en el concepto de barrio, en el concepto de usuario, en el concepto de la arquitectura como proceso de continua transformación, y vamos a entender que esos materiales son parte del proyecto, conforman sin lugar a dudas la base teórica del proyecto. En el próximo módulo, este proceso de diseño y proceso creativo, nos vamos a poner, diríamos ahora, no desde el lado de la obra de arquitectura, sino del lado del arquitecto, del diseñador. Cómo piensa un arquitecto o una arquitecta, y vamos a ver los procesos creativos, ¿no? Los procesos creativos que tienen que ver muchísimo con la historia, tiene que ver muchísimo con de dónde viene cada proyectista, cada profesional, y, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de Alvar Aalto, ¿no? es muy paradigmático, ¿no? La manera que siempre Alvar Aalto, inspirado en ese contrapunto entre naturaleza y artificio, ¿no? Todas las obras de Alvar Aalto tienen, ¿no? Un lado abstracto, un lado geométrico y ortogonal, y un lado más natural, más orgánico, y la escala y la proporción, ¿no? Dejar un poco librado algo a la mano alzada, algo a lo orgánico y algo a lo rígido. Y vamos a tomar, como habíamos tomado la biblioteca, como ejemplo arquitectónico de programa para entender, para encontrar, para descubrir la teoría que hay en un proyecto, vamos a tomar el museo, ¿no? Específicamente el Museo de Arte, para analizar a 6 profesionales, ¿no? De los cuales son 3 arquitectas y 3 arquitectos de diferentes tiempos, de importantes labor, de gran impronta, donde han desarrollado museos de arte en importantes también centros urbanos, ¿no? Vamos a ver a Luis Kahn en la ciudad de Dallas, con el proyecto Kimball, vamos a ver a Lina Bobardi en la ciudad de San Pablo, vamos a ver a Gai Aulenti, que es una arquitecta italiana, remodelando una estación de trenes en París, ¿no? Formando una de las obras de arquitectura más lindas que tiene París, ¿no? la estación de Orsay. Vamos a ver a Zaha Hadid con ese hermoso museo que hizo en Roma. También a Le Corbusier en Tokio, el Museo de Arte Occidental en Tokio, y a Peter Zumthor, que es un arquitecto suizo, que a contraposición de Le Corbusier, ¿no? Trabaja con la fenomenología, con diseña, y vamos a analizar un hermoso museo en Bregenz, que es una pequeña ciudad de Austria. Pero fundamentalmente vamos a hacer esa dialéctica que decimos entre el producto, que es el proyecto terminado, pero vamos a hacer más hincapié a cómo ese arquitecto llegó a esa obra, a esa forma. Para eso vamos a basarnos fundamentalmente en leer escritos propios de los arquitectos, o reportajes, opiniones de ellos, y no como a veces se suele hacer,
sobre todo en las materias de historia de la arquitectura, en teoría, que uno lee lo que opina un crítico, un historiador del arquitecto. Acá vamos a ir directamente al origen, vamos a leer directamente de la letra de cada arquitecto, de la opinión de cada arquitecto. Este módulo nos deja abierta la ventana, ¿no? Nos deja abierto como un umbral a este último cierre, que es el cierre un poco de teoría 2, pero también es el cierre de la totalidad de los 10 módulos que hoy les presentó Verónica, que es la integralidad del proyecto arquitectónico, y que en realidad lo que vamos a hacer es integrar estos 4 módulos, vamos a elegir una obra de la que vimos en estos 4 módulos anteriores, y vamos a generar esa integración, que es un poco esa idea en esas bolas que habíamos diseñado y que había dibujado Willy, ¿no? Que cuando estoy tocando un tema, estoy tocando la ciudad, estoy tocando también el proceso creativo, estoy tocando también la teoría, estoy tocando también la materialidad, estoy tocando también los materiales de la arquitectura, y que nosotros siempre damos como ejemplo que esta fabulosa joya de la arquitectura que tenemos en nuestra ciudad, muy cerca de la facultad, es un ejemplo de esta idea de cómo Le Corbusier, en una pequeña casa, integra, ¿no?, la totalidad del proceso arquitectónico, ¿no? Integra la totalidad de las partes, ¿no? Los 5 puntos de la arquitectura, el entorno, la idea de ciudad, la idea de programa, la idea de recorrido, la idea de tecnología, de espacio, ¿no? Y es un poco lo que vamos a tratar de comprender. Un poco sería esta clase de hoy, de la presentación, y hoy, después de esta clase, vamos a incorporarnos a unos textos que están acá, ¿no? Que vamos a incorporarnos a leer en Teoría 1, un hermoso y pequeño libro de Luis Kahn, ¿no?, que Forma y Diseño, y vamos a incorporarnos al concepto de biblioteca con el texto de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Es muy interesante además porque nosotros después vamos a analizar el concurso de la Biblioteca Nacional, y bueno, cuando se hizo el concurso de la Biblioteca Nacional, Borges era el director de la biblioteca, ¿no? Y él participó en cierta manera en todo el proceso del llamado a concurso, y estoy muy metido en ese tema. Les recomiendo también, hay 2 textos que los vamos a subir también en breve, que son cortos, que es el Aleph, también de Borges, ¿no?, que tiene mucho que ver con esto de mirar al mundo con ojos de arquitectos, y cuando uno piensa una parte, el arquitecto piensa el todo, ¿no? Prácticamente el Aleph podría estar escrito por un arquitecto, o Borges, ¿no?, puesto desde la mirada de un arquitecto, porque está pensando la partecita, pero al mismo tiempo no puede dejar de pensar el todo, al mismo tiempo ve la totalidad del mundo como ese ojito de Le Corbusier. Y otro texto que es muy lindo, y se los recomiendo, que es el libro de arena, ¿no?, que justamente termina con Borges guardando ese libro de arena, escondiéndolo en unos anaqueles de la vieja biblioteca de Calle México. Te paso a vos, Vero, a ver este mundo que anda por acá, ¿cómo es? La biblioteca, claro. Claro. Es el mundo como Sí, la ahí biblioteca. me puse la imagen de vuelta, un poco para cerrar esta charla. Horacio, si querés, habilitar tu video también. Bueno, les hemos presentado Acá estamos nuevamente. Claro. la materia, y ahora después les vamos a dejar y les vamos a subir también, y
Los ayudantes también van a replicar las maneras de contactarnos, las aulas web y sus direcciones correspondientes, y después las otras instancias de estar conectados, ¿no?, que tenemos. La idea nuestra es, ustedes saben que los módulos están organizados, cada módulo de teoría 1 y de teoría 2, en 3 clases. La idea es presentar el tema en los primeros de los módulos. Horacio los va a presentar en teoría 2 y yo voy a presentar los temas en teoría 1. Después, en la segunda clase, vamos a profundizar el tema, tanto Horacio como yo. Y la tercera clase la vamos a usar para cerrar el tema, pero eso ya lo cierran ustedes con los grupos. Nosotros ahí entraremos a trabajar en cada una de las comisiones. Creo que las comisiones ya están casi terminando de conformarse del todo, y ayer hemos enviado los mails desde el CIU Guaraní a todos aquellos estudiantes que están inscritos bien en el CIU Guaraní, de manera tal de poder tener las claves de acceso a las aulas web. Pero hay muchos casos, que quizás es lo que también ahora quiero hacer mención, de estudiantes que todavía no están en el CIU Guaraní, porque este año, como el año pasado, se aplazó el tiempo para entregar los certificados de bachiller, de estudios secundarios completos, lo cual no los habilita a ingresar al CIU, obviamente. Por eso, tengámonos también un poco de paciencia, que todos esos casos van a ser comunicados a todos aquellos docentes que los van a tener de manera condicional hasta que ustedes puedan completar todos los trámites administrativos pertinentes. Es importante tratar de agilizar esos trámites, porque la mejor manera de estar institucionalizados es estar con la inscripción completa. Eso por un lado. Por otro lado, hemos armado una serie de comisiones, creo que son 15 comisiones en teoría 1 y 16 en teoría 2, para llevar adelante este tramo. Cada uno de los docentes ya tiene en su haber las direcciones de correo de ustedes, como para poder conectarse sin problema. También les queremos decir que vamos a dejar el día anterior, las clases se van a circunscribir a los días martes, de las 13 horas a las 18 horas, que ese es el horario nuestro de clase. En ese horario nosotros vamos a interactuar y demás. No obstante, en función de que muchos de ustedes y a veces de nosotros tenemos problemas con la conexión, con las redes, y a veces se cae o se corta la luz, esas cosas que pasan, vamos a subir estas clases teóricas el día antes. El lunes, a partir de la tarde, vamos a dejar la clase ahí subida, de manera tal que ustedes tengan la facilidad, subida en el canal de YouTube, ¿no?, tengan la facilidad de poder ver esa clase y poder prepararse para la materia en el momento en que tengan la disposición de hacerlo, ¿no?, o que puedan contar con el Wi-Fi y lo necesario para esta manera de conectarnos. Eso de alguna manera les va a ampliar a ustedes el momento en que pueden hacer uso de esto. Inclusive les va a dar un poquito de tiempo para buscar algunas cosas que a lo mejor surjan de la clase, de la clase teórica que podamos presentar. Van a tener tiempos de encontrarse más armados, más dispuestos también, y con más herramientas al momento de trabajar con los ayudantes, ¿no? Esa es nuestra idea. Por cada módulo vamos a tener las 2 primeras clases de clases teóricas, y la tercera clase la vamos a destinar para el cierre del módulo, que nos va a permitir tanto a Horacio como a mí entrar también en las comisiones.
a trabajar con ustedes y con los ayudantes. Sí, un poco, yo les voy a contar el armado de la materia. Nosotros, esta materia se puede aprobar, diríamos, por promoción, en el sentido no es necesario el examen final. Un poco la facultad puso la nota 7 como límite, pero me parece que sí, porque en realidad la idea sería, son 5 trabajos prácticos, ¿no? Uno por módulo, que aparenten, si todo va bien, vamos a tener 3 clases para generar el trabajo. Yo les recomiendo ser ordenados, tratar de usar el tiempo del taller, o sea, si ustedes le dedican los martes a la tarde a teoría, no necesitan dedicarle más tiempo y sacarle tiempo a arquitectura, por ejemplo, ¿no? Para hacer teoría. O sea, si son ordenados y van avanzando martes a martes, prácticamente en 2 o 3 martes van a tener cada uno de los módulos listos. Le damos muchísima importancia al trabajo, al práctico, porque de la misma manera que consideramos al proyecto como una teoría, consideramos a la práctica, a la praxis como una teoría en sí misma. O sea, nosotros reflexionamos sobre la práctica como un arquitecto. Entonces no es que haya que leer un libro y repetirlo en abstracto. Es una práctica, es un taller que es como arquitectura. Entonces es muy importante la práctica. Y para generar la práctica es generar el hábito del trabajo. Nos damos muchísima importancia que ustedes dibujen las obras, que las entiendan y las dibujen en la proporción que la obra es, que extraigan de un texto con abstracción. Por ejemplo, el primer ejercicio que vamos a hacer en teoría 2 es dibujar, imaginarnos lo que Borges imagina y dibujar la biblioteca de Babel, usar el lápiz, usar muchísimo el dibujo, y que es la herramienta de conocimiento que tiene el arquitecto, el dibujo. El dibujo para el arquitecto no es un dibujo en sí, dibujarlo, sino que es una herramienta de conocimiento. Por eso, después lo van a hablar con sus docentes, pero damos muchísima importancia a que uno vea una obra, la biblioteca de Kant, y la pueda rápidamente dibujar. Cuando uno estudia arquitectura, esto es otra de los objetivos de esta materia, enseñarlos a estudiar arquitectura, o sea, enseñarles a aprender dónde hay teoría, dónde hay arquitectura cuando uno ve una obra. Y un arquitecto rápidamente conceptualiza, en una mirada conceptualiza una planta, pero cuando la conceptualiza, la tiene en la cabeza, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel, ¿no? No puedo poner en el mármol lo que no tengo en la cabeza, necesito primero conceptualizarlo, conceptualizar la proporción, ¿no? Si yo veo la biblioteca de Kant, enseguida entiendo que es un cuadrado, que tiene unas leyes de generación de un cuadrado. Si yo veo teatro argentino, es una figura, es un octógono que tiene una ley. No lo puedo dibujar que no sea un cuadrado. Lo mismo pasa cuando uno hace el corte de la biblioteca de Clorindo Testa, la relación entre lo que está enterrado y lo que está en el aire, y la proporción de lo que hay entre lo enterrado y lo que está arriba, esa planta libre. Digamos, eso es lo que hoy Verónica les decía, mirar al mundo con ojos de arquitecto, mirar al mundo con la proporción y el rigor del arquitecto. Vamos a ser, en eso sí, vamos a ser bastante exigentes. Las obras tienen que estar dibujadas con la proporción que tienen las obras, cuando ponen las obras. Y eso, uno podemos dejar una libre interpretación del tema, y en ese sentido, bienvenido sea que ustedes, con toda su fantasía e ilusiones, puedan decir, generar una teoría, y si esa teoría la podemos compartir o no, bienvenido sea. Pero lo que no podemos, diríamos, admitir en cierta manera, es que uno dibuje una cosa objetiva, ¿no? Técnica, como es una obra de arquitectura, con otra proporción que no sea la que tiene. Y ahí me parece que eso es muy importante, porque el arquitecto se forma en la práctica, y esta teoría debe ser también en la praxis, eso que decimos la praxis reflexiva. Esa mano del arquitecto se educa también, y la teoría tiende a que ver de esa manera.
que es diferente cuando ustedes dibujan en comunicaciones o cuando ustedes dibujan, no sé, en representación gráfica, ¿no? Que el sentido es un poco mejorar alguna técnica, ¿no? Mejorar alguna nivel de expresividad. Acá uno cuando está dibujando un edificio lo está deconstruyendo, en el sentido que está dibujando las partes. O sea, estoy dibujando, ¿no? Una obra de Kant, una obra de Alvar Aalto, una obra de Zaha Hadid, y cuando la dibujo estoy entendiendo cómo funciona y cómo trabaja, o las partes constitutivas de esa obra. Así que me parece que eso es uno de los temas, y que por lo general son los temas que más, digamos, hacemos hincapié y que más trabajo se trabaja en las comisiones, ¿no? Que sea la proporción, y que cuando uno dibuja las bóvedas del Kimbel de Kant, son las bóvedas del Kimbel del Kant. O sea, tienen que entender por qué, por algo el arquitecto le dio esa forma, ¿no? Entonces hay que ser muy, diríamos, riguroso en eso, ¿no? Si el edificio de Lina Bobardi, ¿no? Tiene 70 metros de luz y tiene 5 metros de alto esa planta libre, bueno, hay que dibujar eso, porque ahí es donde está la teoría, ahí es donde se desgrana la teoría, y de ahí vamos para atrás. Pero si partimos de movida mal, ahí ya estamos, ¿no? Dando una respuesta equivocada a una pregunta mal hecha, ¿no? Eso era un poco lo que quería decir. Les damos la bienvenida. Nosotros vamos a tratar de ir conectándonos los martes a la tarde en diferentes comisiones, y vamos a tratar de establecer este vínculo lo más cercano posible y menos virtual, tratar de ser menos virtual posible esta virtualidad, y esperemos encontrarnos pronto, ¿no? Porque yo creo que ya de a poquito las cosas se van a ir yendo a su fin y vamos a ir volviendo, en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente en la facultad. Bueno, yo le doy la bienvenida, y me parece que es un desafío esta materia, y la tenemos que pasar muy bien, y divertirnos, sobre todo trabajar y divertirnos. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias Willy por la asistencia, y nos vemos. Bueno, Estamos conectándonos. bueno, hasta luego.